Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar este vídeo, y aunque no lo entiendan muchos de los protestantes o algunos de los protestantes, testigos de Jehová, etcétera, que siguen este canal, pues como hace cualquier persona con sus hijos, por ejemplo, con las personas que quiere, que coge una fotografía, sobre todo cuando esa persona de la fotografía no está delante, la besa. Cualquier persona en su sano juicio sabe que no estoy besando a una fotografía, a un cuadro, un retrato, sino que estoy besando en esa fotografía a mi hija, o a mi hijo, o a mi padre, o a mi madre, o a mi abuelo. Eso cualquier persona. Menos los protestantes y testigos de Jehová, que cada vez que yo hago lo que voy a hacer ahora, dicen que estoy adorando a la Virgen María. No hay ningún católico que yo sepa, y si no, no sería católico, que crea que adore a la Virgen María. A la Virgen María se le venera, se le respeta. Y entonces cuando yo la beso, estoy besando a la Virgen María que está en el cielo, al lado de Dios. La persona humana más alta en el cielo es la Virgen María. Por lo tanto, cualquier católico cuando besa a la Virgen María, la está besando una estatua, una foto o lo que sea, una advocación, está besando a la Virgen María en el cielo. Y ella recibe ese beso, por supuesto. Y lo mismo para Cristo, para Dios. Cuando yo beso un crucifijo, pues estoy besando a Dios y Él lo recibe, efectivamente. Cosa que es normal con cualquier fotografía de un hijo, de una hija, que los testigos de Jehová tienen hijos y besan a sus hijos en la fotografía. Y ningún ser humano racional con un mínimo de sentido común piensa que el testigo de Jehová o el protestante, cuando está besando esa fotografía de su hijo, dice, está besando el papel, está idolatrando a su hijo. No tiene sentido ninguno. Por lo tanto, os pido, este canal se llama De la razón a la fe, os pido un mínimo de sentido común. Aunque seáis ateos, aunque seáis protestantes, aunque seáis católicos evolucionistas, un mínimo de sentido común. En el caso de que no tengáis fe, la fe verdadera, pues efectivamente ese sentido común está envuelto en tinieblas y os hace ver cosas que realmente no utilizáis en vuestra vida normal, porque vosotros besáis fotografías de vuestros hijos, pues padres, abuelos, besáis retratos y besáis alguna escultura, si tenéis de una persona querida. Y ningún católico os va a decir que estáis idolatrando a esos hijos, a esos padres, a esos abuelos. Por lo tanto, os pido cuando hagáis comentarios un mínimo de sentido común y que apliquéis a mí y a cualquier católico lo que vosotros hacéis en la vida normal. Al mismo tiempo también me dais la razón de que no sois cristianos. Me refiero a los testigos de Jehová ahora, ¿no? Que más que nada, aunque voy a hablar de otro tema en este vídeo, antes de hacer lo que hago normalmente, me ha venido a la mente, y yo improviso mucho, estos últimos comentarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues queda dicho eso, y como siempre, antes de empezar el vídeo, vamos a besar a la Virgen María, rezando además una de las oraciones más bellas del católico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Beso a la Virgen María en esta estatua. Si fuera una fotografía, pues también la besaría. Vale, estoy besando a la Virgen María que está en el cielo. Estoy transmitiéndole mi amor enorme
a la Virgen María que está en el cielo a través de esta maravilla que yo llevaba a la cárcel de Teiseiro junto con esta cruz. Beso a mi Dios a través de esta cruz a la que veneramos los católicos, igual que veneramos a la Virgen María. No adoramos. Eso sería confundir a la Virgen María con Dios, y no hay ningún católico que lo confunda. Veneramos como honramos a nuestros padres y besamos sus fotos, etc. Mi madre todos los días cuando se levanta besa la foto de mi padre, que murió hace 2 años, y no está besando un papel, está besando a mi padre, que espero que por misericordia de Dios esté en el cielo, pero ya de paso os pido oraciones por él. Bueno, pues empezamos un vídeo que no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con un reciente vídeo que yo hice sobre Teilhard de Chardin y que pues se ha convertido en uno de los más vistos del canal. Lleva por encima de las 2000 visualizaciones, por eso que esto es un misterio. Yo hago vídeos, algunos creyendo que van a tener mucho éxito y lo ven muy poquitos, y otros como este, que digo, bueno, lo van a ver muy poquitos y tiene mucho éxito. Decide Dios, no decide Eugenio, ni decide nadie más, decide Dios. Y quiero hacer este vídeo un poco improvisado sobre un comentario de una persona a la que agradezco mucho, primero por ver el canal, segundo por hacer comentarios, que eso es lo que pido, hacer comentarios. Y este comentario me ha dado pie a hacer este vídeo. Por lo tanto, no lo tenía previsto, pero gracias a Paco Gaba, que me dice lo siguiente, voy a leerlo y después comento lo que va a ser la base y la temática de este vídeo. Muchas gracias por su estudio y exposición y por mi parte de acuerdo en casi todo, hermano. Pero no puedo compartir que diga que quemar las obras literarias de nadie es bueno porque se protege a la gente, se protege entre comillas. Mala protección supondría eso y me explico. La Iglesia hace bien cuando discierne la obra y dice a sus hijos que no es doctrina sana para nosotros y debe educarnos para que sepamos y aprendamos a no caer en los errores que la obra transmite. Pero quemarla solo supone una sobreprotección para los creyentes que los mantendría inmaduros y más vulnerables ante futuras obras y situaciones que a buen seguro repetirían los errores de la obra quemada, incluso con más fuerza al haber sido proscritas y perseguidas. Sencillamente porque el pensamiento es libre y además hay que respetar la libertad del mismo y el derecho de expresión en una sociedad sana y libre, que es lo que el Dios de Cristo quiere. Quemar libros supone una injerencia o abuso de la Iglesia sobre la sociedad, ya que a ésta le ampara el derecho natural de ser plural en pensamiento y creencias, aunque se equivoque o desvíe de la verdad. La verdad no se impone, sino que se propone y se defiende con respeto. Y evangelizar, en mayúsculas lo pone, no pasa por quemar libros, sino por dar ejemplo y testimonio del Evangelio, sin faltar respeto o abusar contra ideas ajenas. Gracias. Las gracias son mías para Paco Gaba, primero por lo que he dicho, por ver este modesto canal y tomarse la molestia de hacer un comentario con el que estoy prácticamente de acuerdo en casi todo lo que él dice. Pero quería hacer este vídeo para centrarme en lo siguiente de prohibir, quemar. Quemar, cuando yo digo en el último tramo, los últimos minutos del vídeo de Teilhard de Chardin, que no lo he revisado, pero efectivamente utiliza la palabra quemar, me refiero a prohibir. Y aquí es donde quiero matizar yo exactamente lo que yo digo y lo que no estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo en casi todo, con lo que dice Paco Gaba.
Y quiero dar ejemplos de aquí, de la tierra. Yo soy padre de 2 hijos y ahora mismo tengo la fortuna de ser abuelo de 3, uno en camino. Si Dios quiere, nacerá en octubre, finales de septiembre, octubre. Yo nací el 1 de octubre, pues a lo mejor nace el mismo día de diferente año, lógicamente. Evidentemente, yo cuando tuve los hijos no tenía fe, no estaba en este mundo de la fe, pero sí los amaba. Es diferente amar a los hijos desde la fe que desde la no fe, evidentemente, porque desde la fe los amas o intentas amarlos con la gracia de Dios y, por lo tanto, eres una especie de transmisor de ese amor de Dios. Amarás a Dios por encima de todo, a los demás como a ti mismo, pero primero te tienes que amar a ti con el amor de Dios para poder dar ese amor a los demás. Pero bueno, esto sería parte de otro vídeo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cualquier padre con sentido común que ama con fe o sin fe a sus hijos va a tratar de darle lo mejor y prohibirle lo que no le conviene. No decirle al hijo, después entramos en lo de la madurez mayor de 18 años, no, estamos hablando a nivel general. Le da el alimento adecuado, variado, etcétera, para el cuerpo, el alimento para el espíritu, que es el principal. Ahí entraría la fe verdadera, que es la católica, y el alimento, cuando vaya creciendo, mental, de la mente, intelectual. Libros maravillosos. En un vídeo determinado he recomendado una página que está en Infocatólica y que no la tenía preparado, pero os la voy a enseñar porque es una auténtica maravilla. La página dentro de Infocatólica se llama De Libros, lo vais a ver aquí, De Libros, Padres e Hijos. Lo lleva una persona que se llama Miguel San Martín Fenollera. Maravilloso todo lo que recomienda este hombre en literatura. Maravilloso. Pero lo recomienda desde la fe. Desde la fe. Por lo tanto, ya sin cuestionar nada, yo lo estoy haciendo con mis nietos. Estoy comprando, agenciándome con algunos libros, cuentos, etcétera, para cuando vayan siendo mayores, que vayan leyendo, porque me interesa mis hijos, qué se va a meter, mis nietos, qué se va a meter en la cabeza. Porque lo que se meta en la cabeza después pasa al corazón y se puede convertir en amor o en odio, y eso lo sabemos todos. Me pongo de ejemplo. La persona que mejor conozco soy yo. Por lo tanto, me pongo de ejemplo. Antes de mi conversión en el 2012, para aquellos que no lo sepan, hay un vídeo en este canal donde hablo de mi conversión. Yo era un devorador de libros desde que era pequeñito. Mis padres no leían, entonces yo me fui agenciando libros, pues a la buena de Dios. Mejor dicho, no a la buena de Dios, porque yo no tenía fe. Cuando yo me convertí en el 2012, pues no exagero, pero yo me deshice de un 80 y tantos % de libros. Yo creo que me quedo corto. Porque la fe te ilumina la razón y, por supuesto, te das cuenta de la porquería, esa es la palabra, que yo estuve tragando durante años. Pero porquería. Puedo hacer otro vídeo poniéndoos la literatura, los libros que yo leía. Yo me quedé, por supuesto, con toda la colección de literatura universal, literatura española, etcétera,
y regalé algunos libros inocuos, vamos a decirle, ciencia ficción, novelas de estas de usar y tirar, etc. Pero había otros, y ahí es donde entra este vídeo, había otros peligrosísimos. ¿Por qué sé que son peligrosísimos? Porque cuando yo tuve fe, me di cuenta del mal que me habían hecho. Ocultismo, en fin, Rosacruces. Un día os especificaré y vosotros os horrorizaréis de lo que yo leía. Evidentemente, Dios me salvó de todo eso. Esa lectura que entra por aquí tiene consecuencias en la parte espiritual. Pecados gravísimos. Pecados gravísimos. Para empezar, el primer mandamiento, etc. Y todos los mandamientos se incumplen. Entonces, yo hubiera querido que alguien que me amase, evidentemente yo no estoy reprochando nada a mis padres porque bastante tenían con trabajar, etcétera. Además, yo estaba haciendo una carrera fuera de ellos, etcétera, y bueno. Pero que alguien, un amigo, un director espiritual, alguien me dijera, no leas esos libros. Y aquí entra Paco Gaba, muy bien, la recomendación. Pero, como el ser humano, por el pecado original, por el pecado original y porque Dios nos ha hecho así, es libre de elegir, evidentemente yo puedo hacer caso o no hacer caso a los consejos. Normalmente no se hacen caso. Normalmente tú quieres experimentar lo que ese amigo, ese director espiritual te dice, etc. Pero la clave de este vídeo es la siguiente. La libertad no es tal si no parte de la verdad. Vuelvo a repetirlo. Esa aparente libertad propia del liberalismo, que se pone por encima de la verdad, no es tal, porque yo, sin fe y por lo tanto sin verdad, sin Cristo, vamos a hablar claro, sin Cristo, ¿yo qué voy a elegir? Lo que me apetezca. Si mi madre, en lugar de decir, ahora yo he comprobado que algunos padres modernos preguntan mucho a sus hijos, ¿quieres esto, no quieres esto? A mí mi madre nunca me preguntaba qué me ponía de comer. Me ponía la comida y punto. Y yo recuerdo una vez que no me gustó, mi madre la retiró y me la puso por la cena. Perfecto. Yo a mis hijos, a mis nietos, si yo veo siendo abuelo, y aunque su padre no se entere, si yo veo que mi nieto tiene un libro que entra dentro de esta categoría de libros, digamos, vamos a hablar claro, por ejemplo, pues el Manifiesto Comunista. ¿Vale? Y mi nieto, mi hijo, no tiene fe, no es capaz de discernir, digamos, lo que le conviene o no le conviene, tiene una libertad falsa porque no se basa en la verdad, no sé si me seguís, evidentemente yo voy a coger ese libro y lo voy a tirar a la basura. O quemar, si queréis. Porque mi amor hacia mi hijo, desde la fe, o hacia mi nieto, desde la fe, me hace ver, desde Cristo, que eso le produce un mal horroroso. Peor que si yo veo que mi nieto se está hinchando a caramelos continuamente en lugar de comer sus bistecs, sus huevos, su leche, etc. Entonces yo de alguna forma, si depende de mí, si está conmigo, por ejemplo, pues evidentemente no le pregunto a su padre, no le pregunto a nadie, lo hago directamente porque es mi conciencia. Eso aquí en la tierra. La Iglesia, las decisiones de la Iglesia son decisiones por amor. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto es como si Dios mismo lo eligiera. Entonces, cuando antiguamente, ahora no, porque como la Iglesia también se ha contaminado de esa falsa libertad que viene del liberalismo, Revolución Francesa, ya sabéis, ¿no? Libertad, égalité, fraternité. Mentira.
porque la libertad tiene que basar en la verdad. Y una libertad que no se basa en Dios, que se basa en una masonería, en un Dios masónico, etc., pues ya me diréis qué libertad es. Por lo tanto, la libertad, si no viene de la verdad, es esclavitud. Y yo, consintiendo que él elija sin venir de la verdad, estoy siendo cómplice de esa esclavitud. Estoy siendo cómplice. Y por eso la Iglesia, hasta ahora, tenía índices de libros prohibidos. Índices de libros prohibidos. Porque si una persona sin fe entra en una biblioteca y tiene una gama amplia para elegir, pues va a elegir desde no la libertad, sino porque la libertad, insisto, viene de Cristo, de la verdad. Si hay verdad, hay libertad. Si no hay verdad, hay esclavitud. Por lo tanto, por el pecado original, por la concupiscencia, siempre vamos a tender a lo más feo. Revistas de mujeres desnudas, cosas feas, de ideas, tal como los libros que tenía yo. No tenía de prostitución, pero tenía algo peor, que era envenenamiento de la mente y del alma. Por lo tanto, amigo Paco Gaba, estando de acuerdo... evidentemente yo estoy en contra de que... Vamos a ver cómo lo digo. Los totalitarismos que no parten de la verdad, parten de la mentira, del diablo, son proclives a quemar libros, sobre todo aquellos libros que sí son de la verdad. Es decir, en la Rusia comunista o en la China maoísta, evidentemente los libros que se prohíben son los evangelios, etcétera, todo aquello que sea de la verdad. Y los libros que se promocionan son los evangelios de la mentira del diablo. ¿Me entendéis? Evidentemente Eugenio está en contra de eso. Por supuesto, porque estoy diciendo que tiene que partir todo de la verdad de Cristo. Pero es que da la casualidad de que la Madre Iglesia, mi madre, que es mucho más sabia y me quiere más, me ama más que mi madre natural y que mi padre natural, muchísimo más, porque parte de Dios y por lo tanto Dios nos quiere más. Lo que hace es justo prohibir, lo hacía en épocas pasadas y ahora no lo hace tanto. Así va la Iglesia, porque pues católicos que creen en mentiras, evolucionismo, darwinismo, Teilhard de Chardin que acabo de hacer un tal, o sea, al no prohibirlo, bueno, Teilhard de Chardin sí estaba prohibido. No hicieron caso porque siguieron publicando, de nada sirve prohibir una cosa si se sigue publicando. De nada, de hecho, muchos teólogos ahora que, en fin, que por desgracia no tienen fe, algunos sacerdotes, pues se siguen publicando y se siguen encontrando en iglesias, en librerías católicas, cuando han sido amonestados, etc. Antiguamente, yo estoy a favor de lo que se hacía antiguamente. Se prohibía, había índices de libros prohibidos. Esa prohibición, que aquí es donde no estoy de acuerdo con Paco, esa prohibición viene del amor, no viene del desamor, del odio. O sea, esa prohibición no viene de un Carlos, de una Rusia estalinista, de una China maoísta, de una Cuba castrista. Esa prohibición no viene del diablo. Esa prohibición de la Iglesia viene de Dios, por lo tanto viene del amor. Por lo tanto, sería el equivalente cuando mi madre me prohibía hacer cosas que no me convenían. Y ahora entro en lo de cuando eres mayor y teóricamente puedes discernir. Mentira. Una persona con 80 años puede discernir muchísimo menos que un niño de 12 años, porque si ese niño de 12 años tiene fe y ha sido educado en la fe, va a discernir mucho mejor que la persona de 80 años sin fe, por ejemplo, Richard Dawkins.
un niño de 12 años con fe discierne mucho mejor lo que le conviene que Richard Dawkins, que no tiene fe y tiene un odio a la Iglesia Católica. Por lo tanto, es una obra de caridad, ahí quiero llegar, es una obra de caridad enorme. Yo, no sé si lo he dicho, porque estoy improvisando, sí lo he dicho, cuando me deshice de los libros del 80 y tantos % muchos de ellos los tiré a la basura, porque algo que no es bueno para mí, que yo ya lo había comprobado, ¿cómo va a ser bueno para darlos a Cáritas, que vete tú a saber en qué manos va a caer? Solo di a Cáritas aquellos libros inocuos, pues que servían de entretenimiento, etcétera, pero no aquellos libros. Yo tiré muchos libros míos a la basura. Entre tirarlos a la basura y quemar, no hay diferencia. Es que yo no quería que esos libros que me habían hecho daño a mí hicieran daño a otros. Porque aquí es donde creo, con todo mi respeto, se equivoca Paco. No hay libertad si no hay fe. Por lo tanto, si llegan esos libros a manos de una persona sin fe, le van a hacer muchísimo daño. Muchísimo, salvo que seas un santo. Se me está ocurriendo algo que vi en una película, San Ambrosio de Milán iba con otra persona. Bueno, pues viene una mujer despampanante, maravillosa, guapísima, una mujer de la calle. Y entonces el otro que acompañaba a San Ambrosio de Milán baja la cabeza para no verla, para no pecar. Y San Ambrosio de Milán la mira. ¿Cómo la mira? Con amor, porque el otro le recrimina y dice, ¿pero cómo la has mirado? Y dice, estoy mirando a una criatura de Dios, a una obra maravillosa de Dios. Porque la mira con santidad, pero la mayoría de la gente que estamos por el mundo no somos San Ambrosio de Milán. Entonces agachamos la cabeza, efectivamente agachamos la vista para no caer en la tentación, porque no somos libres. La libertad máxima es la del santo y la libertad mayor de todas es la de la Virgen María. No existe persona humana con mayor libertad que la Virgen María, porque tenía todos los dones, todas las virtudes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuanto más en gracia estás, más libre eres. Y aquellas personas que no creen en Dios, que no están en gracia, no son libres, son esclavas. Por lo tanto, si les evitas ni siquiera que siquiera el entrar en una librería pueda encontrar algo que le va a hacer mal, pues lo lógico es que lo prohíbas. Si lo prohíbes desde el amor, evidentemente ni Fidel Castro, ni Mao Zedong, ni Stalin, ni lo prohibían desde el amor, porque precisamente prohibían libros que vienen del amor, evangelios, etcétera, libros de santos, etcétera, y procuraban que su pueblo, sus esclavos, leyeran los libros que vienen del odio del diablo. Creo que me estoy explicando. Por supuesto, soy partidario de prohibir libros que vayan a hacer un daño enorme, pero enorme, a las almas de las personas y que sirvan de causa para que eventualmente puedan ir derechitos al infierno, en lugar de ir derechitos al cielo. Porque esta capacidad de discernimiento que dice Paco solo es aplicable a los santos, a los que caminan en santidad. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es nuestra madre y es la que sabe qué es lo que podemos. No se trata de que un obispo o un cura, o etcétera, prohíba. No, estoy hablando de prohibir la Iglesia. Los índices de libros prohibidos, etcétera, por supuesto yo estoy de acuerdo, porque esos libros no han llegado a las almas y a los corazones de los fieles. Evidentemente, una Santa Teresa de Jesús podría tener en los libros de Marx, de Stalin, de Hitler, de los que quiera, porque ella, con su capacidad, cuando ya era santa, su capacidad de discernimiento, incluso los podría leer. Un santo puede leer ese tipo de libros. Puede leerlos, sin problema ninguno. Para aconsejar, seguramente. Pero estamos hablando de personas normales, de personas que el 90 y muchos % no tienen fe. Sobre todo ahora. Solo hay que comparar que se leía en la Edad Media,
en líneas generales y qué se lee ahora en líneas generales, qué ideas entraban en la Edad Media y qué ideas entran ahora, por qué el aborto, por qué el divorcio, por qué la ideología de género, todo eso está basado en una literatura. La literatura de la ideología de género es demoníaca. Por lo tanto, si no existiera, y una forma de existir es prohibirlo, y aquí hay otra cosa que no estoy de acuerdo. Cuando se dice prohíbe, dice Paco, se prohíbe, se alienta a que se lea más. Si se siguen publicando en las librerías, se siguen publicando, sí, pero lo que yo digo es lo que se hacía antes. No se puede publicar. Antes tenía un imprimatur y decía, bueno, pues esto es comida sana para la mente, es comida sana para el cuerpo, es comida sana para el espíritu. Hoy esto no es comida sana. Y no se equivoca. ¿Por qué sé que no se equivoca? Porque era la Iglesia, era Dios quien lo decidía. No era un clérigo, no era un obispo, por su cuenta era la Iglesia, la Iglesia. Por lo tanto, es un acto de caridad hacia mí, hacia un fiel, que me aleja definitivamente de que en mis manos, en mi mente y en mi corazón y en mi alma caiga algo demoníaco. Evidentemente yo no he, a lo mejor lo hago, no he ido a ver qué libros estaban prohibidos, etcétera, pero sin saberlo, estoy convencido de que eran muy, pero que muy perjudiciales para la salud espiritual, sobre todo, que es de la que se tiene que preocupar la Iglesia, de nosotros. Cuando España católica liberó de la esclavitud al continente americano, ¿qué literatura le llevaba? Solo la literatura que iba a ser bueno para el espíritu, empezando por el Evangelio. Que al final de lo que se trata es de salvar las almas. Por lo tanto, todo lo que hagas, porque hay una deformación de la palabra prohibir. Uy, si prohíbes ya... No, mis padres me han prohibido un montón de cosas y les amo precisamente por eso con locura. Tienes que estar 1 hora, etcétera, no puedes estar más tal, no puedes comer esto, no puedes ver esto. Esto antiguamente, de los que sois de aquí de España, en épocas pasadas mejores que las actuales, se ponía 2 rombos, un rombo, etcétera. Cuando había 2 rombos, Eugenio se tenía que ir a la cama, o un rombo también. ¿Por qué? Porque mis padres, por lógica natural, sabían lo que era malo para su hijo. Y por lo tanto a la cama. Prohibían. Cualquier padre que ame a sus hijos tiene que prohibir un montón de cosas. La peor educación que se puede dar a un hijo es, yo confío en mi hijo, él sabrá discernir, porque en base a la libertad, como tiene que ser libre, eso es horroroso para una educación familiar. Así vamos, que cada vez tienen más libertad y si se te ocurre prohibir algo a tu hijo, te denuncia o eres un mal padre o no sé qué. Un cachete bien dado, una en el culo que no pasa nada, y ya está. Haz un zapatillazo, como me daba mi madre de vez en cuando, y ya está. La mejor psicología. Bueno, me he extendido un poco, he querido hacer este vídeo para matizar, primero agradecer a Paco, esto que me ha dado pie a hacer este vídeo, y segundo, además es yo me encanta este tipo de comentarios, porque por encima de todo tiene un respeto y una educación enorme. Esto es una maravilla de comentario lo que ha hecho Paco y se lo agradezco mucho. Y en el fondo hay un fondo de verdad. Si viene de un totalitario, efectivamente eso es malísimo. Si viene de la mentira, eso es malísimo prohibir. Pero si viene de Dios a través de su Iglesia, eso es buenísimo. Lo que hace cualquier madre y cualquier padre. ¿Vale? Bueno, pues gracias Paco. Gracias a vosotros y como siempre, si os gusta este vídeo, pues difundirlo por ahí, darle al me gusta, al like y quiero agradecer también a que cada vez hay más suscriptores, pues se va animando un poco la cosa y normalmente lloro bastante pero en este momento, pues que estoy grabando esto, que se acerca a los 1000 suscriptores, pues bendito sea Dios. Perfecto, porque todo esto que hago es para mayor gloria
de Dios. Si no, no sirve para nada. Para mayor gloria, para que la gente lo conozca, y con todas mis equivocaciones y mis defectos, para que cada vez haya más gente que ame profundamente a Dios, y la gente que ya la ama, pues que la ame muchísimo más. Bueno, pues sin nada más, que Dios os bendiga.